¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarle, bienvenido a Conclusiones, soy Fernando del Rincón y casi llegamos ya al final de 2018. Un año con un ritmo frenético de noticias y hechos que marcaron la historia, muchos de los cuales hemos compartido con ustedes. Le hemos contado los hechos, hemos hablado con sus protagonistas y bueno, ese es el compromiso del equipo de Conclusiones con todos ustedes, ¿no? Decirles las cosas como son, aunque a veces sea difícil asimilar la verdad. Y si a ustedes les impactaron algunas historias, créanme lo que a nosotros también. Así comenzamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu 2018, el hashtag es Conclu 2018. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, Conclu 2018, la etiqueta. Nada más empezando el año asistimos al abatimiento de Óscar Pérez y de sus compañeros. Él fue uno de los hombres que ha desafiado al gobierno de Nicolás Maduro. También fuimos testigos y reportamos las protestas antigubernamentales que estallaron en abril en Nicaragua. Por supuesto, la tensión política que subió de tono en Guatemala, con el pulso entre Jimmy Morales y la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El motín en el Helicoide en Venezuela, que terminó con el traslado de 72 reclusos detenidos en esa sede. Y ya más cerca del final del año, hemos seguido el recorrido de las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a los Estados Unidos, en su mayoría hondureños, donde los sueños se entremezclan con el drama. Nuestra Kay Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, nos tiene un repaso y al mismo tiempo informe. ¿Cómo estás, Kay? Buenas noches en esto, lo poquito que queda de 2018, ¿no? Hola Fernando, buenas noches, así es, nada más escuchándote a ti he podido, acordarme de tantas historias que hemos trabajado aquí en Conclusiones en lo largo de este año y han sido de índole social, de índole político, también casos de corrupción en casi todos los países de América Latina, una ola de nuevos presidentes que van llegando a la región también, pero debo confesar que quizás el caso que más me impactó este año para Conclusiones, en cobertura de Conclusiones, ha sido el asesinato de nuestros 3 compañeros periodistas en Ecuador que trabajaban para el diario El Comercio. Si te parece, veamos a continuación el resumen de esas 5 noticias que impactaron a Conclusiones. Enfrentamientos, asesinatos, crisis políticas, hambre, pobreza y migración. Estos son los temas que marcaron el 2018 y lo convirtieron en uno de los años más polémicos y divisivos de la década. En el número 5, la caravana de migrantes. A principios de octubre, miles de migrantes hondureños, aparentemente autoconvocados, partieron a Estados Unidos desatando la furia del presidente Donald Trump, quien deliberadamente se refirió a ellos como una invasión, a pesar de que los migrantes estaban a miles de kilómetros de distancia. No nation can allow its borders to be overrun, and that's an invasion. Lo que se pensaba era una concentración de migrantes huyendo de la pobreza y la inseguridad, pronto se convirtió en un movimiento. Entre octubre y noviembre, 5 caravanas se formaron, 3 en Honduras y 2 en El Salvador. Last week I called up the United States military. We're not playing games, folks. Cientos de migrantes siguen apostados en la frontera sur de Estados Unidos a la espera de una oportunidad de ingreso. Trump desde Washington les promete que no podrán pasar. En el número 4, Venezuela. Estamos en el Helicoide, centro de tortura del SEBIN. Esto está tomado pacíficamente por los presos políticos. El 16 de mayo, un grupo de políticos opositores venezolanos, presos en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, tomaron control temporal del recinto. Estamos aquí porque nos cansamos de que torturaran. Hoy casi matan nuevamente un compañero. Y la petición es clara y sencilla y solamente vamos a hablar con el fiscal general. Caracas niega los señalamientos. El motín generó portadas a nivel nacional e internacional y de manera sorpresiva, 2 semanas más tarde, el gobierno venezolano anunció la liberación de más de 40 privados de libertad. Van a continuar las medidas de beneficio y libertad para el resto de los políticos incursos en delitos de violencia que han estado procesados por la justicia venezolana. Grupos pro derechos humanos celebraron la decisión, aunque reclamando que los líderes opositores jamás debieron haber sido detenidos. En el número 3,
Nicaragua. Entre los meses de abril y agosto, cientos de personas perdieron la vida en medio de manifestaciones en contra del régimen sandinista del presidente Daniel Ortega. La violencia escaló gradualmente y ante la vista de la comunidad internacional, grupos paramilitares armados abrieron fuego contra comunidades enteras, universidades e iglesias. Así lo confirmó Naciones Unidas. Según reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asedio ha dejado miles de heridos, cientos de detenidos y más de 300 muertos. Aquí han inventado cantidad de muertos incluso que han salido con la foto de los muertos a desfilar a la Comisión del Diálogo. Los dirigentes de la oposición van a ir con la foto y resulta que el muerto no está en Nicaragua. La situación está lejos de ver el fin. La CIDH advierte que el gobierno nicaragüense sostiene una tercera etapa de represión, llevando a cabo arrestos arbitrarios, desapariciones y criminalización de las protestas, generando con ello un éxodo masivo de opositores, líderes sociales y campesinos. Ahí están, Fernando, las historias que sacudieron el 2018, pero que definitivamente quedan pendientes para 2019. Y vaya que quedan pendientes, muchas de ellas principalmente en tema de derechos humanos en el caso de Venezuela y Nicaragua, que un largo recorrido. Yo quiero aprovechar para agradecerte todo tu trabajo en este 2018, los lugares en los que estuvimos haciendo cobertura in situ. Eres una gran productora, eres una gran periodista, te llevas, como todos los años anteriores, todo mi reconocimiento, toda mi admiración y todo mi agradecimiento por lo que haces y cómo lo haces. Que nadie te diga nunca que no hiciste lo mejor desde el punto de vista periodístico, porque yo puedo dar fe de que así es. Muchas gracias, Mickey. Gracias, Fernando. Sabes que el cariño, el respeto es mutuo y bueno, la Conclu Familia seguirá entonces trabajando en el 2019 para llevar lo mejor de ese trabajo que podemos hacer. Así es, mientras nos den la oportunidad, ahí estaremos, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. ¡Qué guerrero! Muchas gracias, Mickey. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso. Son tantas las cosas, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso. Tengo dos invitados que seguramente me ayudarán a mí muchísimo a resaltar las cosas más importantes y que a usted en casa le va a interesar todo lo que tengan que decir. Vamos a dar la bienvenida a ellos. Le doy la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, quien nos acompaña desde la ciudad de Nueva York, y a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de América Latina del Cato Institute. Bienvenidos a ambos, gracias por estar en este programa especial de Conclusiones. Buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Y bueno, les digo en este programa especial, pero gracias por todas sus colaboraciones durante este 2018. De verdad que han sido muy amables, siempre es muy enriquecedor el escucharlos y pues tener ese conocimiento amplio y vasto de lo que ustedes saben y conocen acerca de Latinoamérica. Les diría, no sé por dónde empezar, pero sí sé por dónde empezar. Sí sé por dónde empezar porque son temas que parecen no tener fin, y les estoy hablando de Venezuela y Nicaragua. Estoy hablando de acontecimientos tan extremos, Diego Arria, Juan Carlos, como la transmisión en vivo de lo que después fue calificado como, bueno, como siempre digo, depende a quién le preguntes, pero calificado por la oposición y por la gran mayoría de la comunidad internacional como la ejecución en vivo a través de una plataforma digital de Óscar Pérez y sus compañeros. Una situación que muchos pensaban era el parteaguas con respecto precisamente al gobierno de Nicolás Maduro, y no fue así, Diego. Se ha llegado hasta este extremo, esta evidencia contundente en el ámbito de los derechos humanos, y Diego, aún el gobierno de Maduro sigue al frente. Efectivamente, Fernando, ha sido un ajusticiamiento, un asesinato cometido por militares con la autorización del narcotirano Maduro, y todos los venezolanos y el mundo entero lo vio. Óscar Pérez realmente es un héroe de la resistencia venezolana, un hombre valiente que dio su vida buscando la libertad de los venezolanos. Y esto ha quedado absolutamente sin ninguna responsabilidad y ninguna consecuencia para el narcorrégimen. Y al mismo tiempo yo aprovecharía la oportunidad, los mismos venezolanos tendrían que recordar cuando una persona como Óscar Pérez
hace un esfuerzo de tal naturaleza y no debería ser olvidado. Sin embargo, se olvidó, lo dices tú, o sea, no hubo consecuencia, por lo que ha sido sorprendente. Nunca en mi carrera periodística había visto algo así, una ejecución en una transmisión en vivo, pidiendo que no les disparen, anunciando que se quieren entregar. Juan Carlos Hidalgo, ¿hay alguna salida para el tema Venezuela? Porque han sido muchos años ya, pero cuando tienes un matiz como este, tienes un caso como este, tan trágico, el primero en su naturaleza en el mundo, es decir, un Óscar Pérez pidiendo no les disparen, nos vamos a entregar, hay niños o mujeres dentro del lugar, es decir, estaban todos los elementos dados para entregarse, primero, y además es un principio de guerra, el respetar la vida del enemigo en el caso de que se anuncie una entrega, ¿no? Una rendición voluntaria, pero no ha pasado nada, Juan Carlos, ¿hay alguna forma de que se pueda avanzar en este sentido? No, yo creo que si en el 2017 vimos la confirmación final de la destrucción de la democracia en Venezuela por la vía electoral, con la consolidación de la Asamblea Constituyente, con este ajusticiamiento en vivo y a todo color de Óscar Pérez, creo que fue una confirmación también, fue un mensaje contundente por parte del régimen de que cualquier alternativa militar para sacar al régimen va a ser enfrentada de la manera más cruenta posible. O sea, la manera en que se ajustició a Óscar Pérez tenía todo el sentido desde el punto de vista de Miraflores, que era enviar un mensaje a las Fuerzas Armadas de que cualquier disidencia va a ser enfrentada de una manera cruenta. Así que no debería sorprendernos eso, y si hemos visto algo que ha quedado muy claro es que este año ha habido reportes de supuesta disidencia dentro de las Fuerzas Armadas, pero nada que se materialice en una intentona por remover al gobierno, puesto que se sabe que las consecuencias van a ser terribles. Sí, están jugándose la vida. Ahora, Diego Arria, la pregunta cruda, pero real, y sobre todo tú con una perspectiva después de haber participado en la Organización de Naciones Unidas, ¿de qué han servido los organismos internacionales? ¿De qué ha servido la OEA? ¿De qué ha servido el Grupo de Lima? Hablan de ejercer presión y ejercer presión, pero es una presión que hoy no ha tenido un resultado concreto. 2018 nos dijo, hay presión, hay presión, hay presión, y somos testigos de una ejecución en vivo que no tiene ninguna consecuencia. ¿De qué han servido, Diego? Fernando, yo he visto, estando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cómo se imponían sanciones, se conversaba, se dialogaba en Bosnia, en Ruanda, en Somalia, y mientras pasaba el tiempo mataron 400.000 personas en Ruanda, 200.000 en Bosnia, ciento y tantos mil en Somalia, igual en otros lugares del mundo. Pero debo decirte algo, este año ha sido muy importante para la causa del rescate de la libertad, y creo que lo ha marcado una persona, que ha sido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que puso ante los ojos del mundo de una manera documentada el nivel de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes, de la corrupción, de la responsabilidad de este régimen por el desastre económico, financiero, humano, etc. O sea, sí ha habido y eso lo ha llevado a la Corte Penal Internacional. O sea, él sacó de la indiferencia de la comunidad internacional el rol que ha jugado Almagro ha sido muy importante. El Grupo de Lima en su momento también lo hizo, Fernando. También lo ha hecho los Estados Unidos, lo ha hecho la Comunidad Europea, lo ha hecho el Canadá y otro grupo de países en América Latina. Y sin embargo, el caso venezolano, la única manera de rescatar la libertad en Venezuela no va a ser con pequeñas sanciones ni con más discusiones, va a tener que tener una cooperación internacional que use realmente la fuerza, porque no hay otro calificativo para sacar a una narcotiranía que ha atrapado y ha aprisionado a todo un país, porque no es un régimen, no es un gobierno, es una pandilla criminal. Diego Arria, durante este año, Juan Carlos, ha defendido y ha planteado el principio de la responsabilidad de proteger. Muchas personas brincaron en cuanto Diego Arria habló acerca de esto, porque bueno, habla ya básicamente de una intervención, el tema de la responsabilidad de proteger. Y te pregunto, la segunda opción, esta es planteada por Diego Arria, la segunda opción que otros ven es el tema económico, ¿no? Bloqueos en el ámbito económico para ahorcar económicamente
al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál de las dos te parece que sería la estrategia correcta? ¿La planteada por Diego Arria, que está aquí con nosotros, en una responsabilidad de proteger, o definitivamente, si nos vamos por la vía económica de cortar el flujo de capitales, tendría mayor efectividad? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo sinceramente no comparto ninguna de las dos. Una intervención militar creo que no es lo correcto, particularmente porque tendría que ser por parte mayormente de Estados Unidos, y eso tiene un triste legado en América Latina, el intervencionismo estadounidense. Recién murió hace unas semanas el presidente Bush 41, ¿verdad?, que fue el último que invadió un país latinoamericano, que fue Panamá. Yo no creo que esa debe ser la opción. Ciertamente el problema de Venezuela se ha vuelto un problema regional. Estamos hablando de 3 millones de venezolanos que han sido expulsados en los últimos años de la región. Algunos países como Ecuador, como Perú, están enfrentando grandes problemas, y Colombia, por supuesto, de refugiados. Pero no creo que una intervención militar vaya a ser la manera en que se pueda resolver esto. En cuanto a sanciones económicas, el problema es que estamos ante una pandilla, como bien lo menciona Diego. No estamos ante un gobierno que, si vos lo apretas, va a salir del poder de manera voluntaria. Hay maneras en que esta pandilla está recibiendo dineros que ni siquiera son lícitas, como es el narcotráfico. Entonces yo dudo mucho de que si se aplican sanciones, como por ejemplo un bloqueo al petróleo venezolano, eso vaya a sacar del poder a Venezuela, al régimen venezolano. Recordemos de que un tipo de esas sanciones tiene que tener apoyo básicamente multilateral para ser efectivas. Si China, Rusia y otros actores siguen comprando petróleo venezolano, y que es muy probable que lo hagan, entonces probablemente eso va a hacer de que el régimen continúe en el poder, y cualquier efecto nocivo va a ser sentido únicamente por la población. El mismo gobierno de los Estados Unidos que continúa comprando petróleo, ¿no? Hay que hablar de esa doble moral. Diego, voy a hacer pausa, regreso y te prometo que te doy la palabra para replicar al planteamiento que hacía nuestro Juan Carlos Hidalgo. No te me desesperes. Regreso de inmediato para escuchar a Diego Arria, y por supuesto continuamos con Juan Carlos Hidalgo en este programa especial de Conclusiones 2018. Las historias que de alguna u otra forma marcaron al mundo, y a este es su programa Conclusiones. Ya vengo. Lo mejor de Camilo en 2018. Continuamos con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, y Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Diego Arria, me quedé contigo. Te escuchamos con atención. Pues mira, Fernando, yo no soy tan ingenuo como para no entender que una intervención militar, primero, no la veo probable. Es posible, pero no probable. También me doy cuenta y conozco perfectamente que el lenguaje de las personas que opinan sobre los temas internacionales no puede ser de otra manera. Diálogo, conversación, pacificación ordenada en la misma Asamblea Nacional de Venezuela. Pero a veces yo he estado opinando a veces en tu programa ya en la responsabilidad de proteger, como un venezolano, si mi familia estuviera secuestrada, ¿qué estaría yo dispuesto a hacer por mi familia si me exigen determinadas condiciones? Yo aceptaría cualquier modalidad que permita rescatar a mi familia. Bueno, si uno ve a los venezolanos como su familia extendida, como yo lo veo y lo siento, no puedo entonces amarrarme a principios determinados, porque no estamos ante una situación normal, como muy bien lo decía Juan Carlos. Esto es una narcotiranía criminal, militarizada. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es que ¿hay alguna manera ordenada, pacífica, de salir de esto? No. Entonces los venezolanos estamos condenados a que se perpetúe un régimen de esta naturaleza y que siga martirizando, y que los venezolanos sigan huyendo a un ritmo que puede llegar al año entrante a 5 millones de habitantes. Pues mira, Fernando, Juan Carlos, yo me niego a aceptar eso. Y me niego ya en pleno conocimiento de lo que yo he visto en situaciones en otros lugares del mundo aún peores, y me doy cuenta de dónde ha llevado este tipo de conversaciones, situaciones, y al final ha tenido que usarse la fuerza. La fuerza no significa necesariamente poner las botas en determinado país. Implica usar todos los elementos de disuasión de poder que tienen. Por ejemplo, ahora en mayo, en enero, Maduro pasa a ser un presidente ilegítimo, aunque para nosotros lo es hace mucho tiempo. Ese es el momento que, por ejemplo, los Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, etcétera,
desconozcan a los representantes diplomáticos que Venezuela tiene en el exterior, porque no es un gobierno legítimo. Bueno, esa es una manera de intervenir, una manera muy importante de intervenir. Es decir, ¿cuántos años tiene el régimen de Nicolás Maduro siendo presionado, cuestionado, señalado? Y bueno, no pasa nada, ¿no? Regañan al niño, pero no lo castigan. Y entonces vemos el fenómeno muy similar, con otra densidad poblacional, en Nicaragua. En los enfrentamientos con Nicaragua, y hablando de densidad poblacional, las muertes fueron mucho más elevadas en términos porcentuales que las que hubo en Venezuela en los enfrentamientos, en las protestas antigubernamentales. Pero se atreven a dar el paso, Juan Carlos. A lo que me refiero aquí, esto que no está dando resultado con Venezuela no permite que se malentonen para hacerlo en otros países como Nicaragua, porque si hubiera un antecedente contundente con un país como Venezuela, yo no sé si Nicaragua hubiera ocurrido lo mismo. Sí, bueno, lo de Nicaragua fue sorpresivo para muchos, aunque ya se venían dando manifestaciones contra el régimen de Ortega en meses y años previos. Este estallido violento, muy poca gente lo vio venir y claramente marcó un parteaguas en cuanto a la continuidad de ese régimen. Nuevamente vemos de que en circunstancias normales, si nosotros analizamos la historia de América Latina, por lo menos en los últimos 30, 40 años, veríamos que ante situaciones de violencia ciudadana similares, la mayoría de los gobernantes agarrarían un helicóptero y se irían. Pero estamos ante camarillas criminales que prefieren un derramamiento de sangre masivo antes de salir del poder. ¿Por qué? Porque la alternativa de salir del poder de estas personas no es pensionarse en una finca, ¿verdad? Y disfrutar sus últimos días allá, o simplemente es el exilio, y ya casi que no les quedan muchas opciones para irse del exilio, o es enfrentar a la justicia en sus propios países, o es incluso enfrentar cargos de narcotráfico aquí en Estados Unidos. Así que lo de Nicaragua es un caso donde lamentablemente parece que el régimen se salió con la suya nuevamente a partir de una cruenta represión, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía. Ni siquiera tuvo que recurrir al ejército Daniel Ortega. Mucha gente pensaba que tal vez el ejército iba a intervenir decantándose en favor del pueblo. Pues no, los datos que yo manejaba era de que si el ejército intervenía iba a ser más bien para rescatar a Daniel Ortega. Así que lamentablemente Nicaragua se terminó de consolidar como una dictadura formal, al igual que en el caso de Venezuela. Y aquí el fenómeno es que tiene tantas similitudes con el tema venezolano. Hay un éxodo también, está el éxodo masivo de venezolanos que tiene un impacto en países como Colombia, como Ecuador, como Perú, pero entonces de pronto Costa Rica, ¿no? Tu país se ve afectado. Aquí mismo lo hablé con la vicepresidenta, se ve afectado por un éxodo de nicaragüenses que empiezan a buscar refugio precisamente en Costa Rica. ¿Por qué, Diego, se sigue así? A ver, este es un principio básico, ¿no? Es una constante. Si tú haces las cosas igual, siempre obtendrás el mismo resultado. La comunidad internacional reaccionó igual, casi igual, ante el tema de Nicaragua, cuando el resultado que han obtenido con Venezuela no ha tenido el efecto que se busca. Y el proceder es igual con Nicaragua. De nueva cuenta vimos a la Organización de Estados Americanos, un Luis Almagro un poco más tibio, criticado al principio, y después el éxodo, de nueva cuenta impactando a otro país. Pero Diego, las cosas siguen haciendo igual. Pues mira, Fernando, Juan Carlos, tal vez yo, cuando le pongo pasión al tema, es porque yo he vivido y he presenciado procesos muy conflictivos, Ruanda, Bosnia, por ejemplo, Srebrenica, y he oído tanto estas conversaciones de la paz, de la manera suave, etcétera, y al final, cuando sucede el genocidio, ¿por qué viene la responsabilidad de proteger como una doctrina de las Naciones Unidas, no incorporada a su carta? Porque el secretario general, Kofi Annan, después de estos hechos, hace una confesión y dice que las Naciones Unidas le ha fallado a Ruanda, a Bosnia, justamente por haber impedido que se utilizara justamente la fuerza que al final se utilizó.
Y eso lo dice no una persona que no crea en los principios del derecho internacional, lo dice el secretario general de las Naciones Unidas en un informe de la Asamblea General, reconociendo que si no se utilizaba la fuerza, si se hubiera utilizado oportunamente o la presión de la fuerza, no habría habido el genocidio ni en Ruanda ni en Bosnia. Es por eso que yo insisto que el problema de la presión, el poder de disuasión que tienen las grandes potencias, en este caso los Estados Unidos, es muy importante. Eso no implica invadir a un país, pero sí utilizarla. Y por eso que es una combinación de hechos. Son sanciones, son el manejo económico también, y es también hacer una especie de cerco profiláctico a un régimen narcomilitarizado. Y por eso creo que el 10 de enero, a pocos días ahora que estamos al frente, donde Maduro pasa a ser ante la comunidad internacional absolutamente ilegítimo, es el momento de apretar aún más, que es desconocer a todo el cuerpo diplomático que Venezuela tiene en el resto del mundo. En ese momento desnudarlo ante la comunidad internacional y desarmarlo de estos agentes que tienen regados por el mundo. Pero vea qué interesante. Voy a hacer pausa, Juan Carlos, si me permites marcar la pausa, regreso, y así como hice un momento con Diego, de regreso te cedo la palabra para escuchar tu comentario. Regreso entonces, Diego Arria nos acompaña, también Juan Carlos Hidalgo. Este es un especial de conclusiones 2018. Conclu 2018 es la etiqueta, @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con esto. Aún hay mucho por hablar. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Y está pasando de todo. Conclu 2018. Le recuerdo la etiqueta numeral Conclu 2018 en Twitter, sus comentarios @soy F del Rincón, la cuenta de Twitter. Diego Arria, Juan Carlos Hidalgo, me quedé pendiente. Juan Carlos Hidalgo tenía la palabra para continuar con este análisis del tema de Venezuela y la comunidad internacional. Juan Carlos, adelante. Sí, no, para mencionar el tema del cerco, este cerco diplomático, este cerco de sanciones que mencionaba Diego, yo estoy totalmente a favor, pero es muy difícil de coordinar. Vea tan solo el Grupo de Río, justo cuando se estaba empezando a articular un conjunto de países latinoamericanos que estaban poniéndole más presión a Venezuela. Vemos la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador a uno de estos países, a México, y uno de los más importantes, y empieza a adoptar una posición más suave con respecto al régimen venezolano y al tema de Nicaragua. En la comunidad internacional tenemos dos países que no son nada despreciables, China y Rusia, y son países que han dejado claros de que van a apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, no podemos hacernos la ilusión de que estas sanciones, de que ese cerco diplomático por sí solo va a poner suficiente presión para que estos sátrapas salgan del poder. Al final de cuentas, cuentan con aliados que no son nada despreciables, y esto va a hacer de que entonces tengan más apoyo para aferrarse al poder. Y estamos hablando de, en este contexto perdón, para que lo entiendan, estamos hablando de Venezuela y Nicaragua en este momento. Es decir, el planteamiento aquí ya se globaliza porque son los dos países que tienen señalamientos de graves violaciones a los derechos humanos. No lo digo yo, está en documentos de las mismas investigaciones de la CIDH, ¿no? Y lo ha mencionado también la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que estuvo precisamente aquí en el programa con un servidor. Pero es cierto lo que dice Juan Carlos, Diego, es muy difícil coordinarlo. Vimos a un México con el gobierno del expresidente Peña Nieto, encabezado por Luis Videgaray, lo platicábamos tú y yo en algún momento de este mes, que en algún punto se convirtió en punta de lanza, ¿no? Luis Videgaray y México para empujar con sanciones y en el tema Venezuela. Y de pronto ahora la política cambia completamente, se ha perdido México en ese sentido en el contexto internacional para ver cómo se toman una fotografía oficial, Cilia Flores, Maduro, Andrés Manuel López Obrador y la primera dama. Es decir, ya perdiste México, Diego, ¿cómo poder tener continuidad? Yo creo, Fernando, que lo que dice Juan Carlos es más que razonable, aunque yo no creo que Rusia y China no van a confrontar a los Estados Unidos por el caso de Venezuela. Pero coordinar a la comunidad internacional evidentemente no es nada fácil. Pero es que el caso de Venezuela es un caso sin precedentes, un caso inédito que obliga a que los que queremos rescatar la libertad y los que nos quieren ayudar comiencen a pensar de una manera distinta.
Aquí no se trata de un pequeño golpe de Estado que en un país, como fue el caso de Honduras, por ejemplo. No, aquí se trata nada menos que Venezuela es una amenaza real a la estabilidad y la seguridad del continente. ¿O es que acaso el hecho de que Venezuela se ha convertido en una plataforma donde habitan narcoguerrilleros de la FARC, del ELN, del Hezbollah, que tiene 100.000 milicianos, que tiene 50.000 cubanos que controlan a Venezuela? ¿Es que acaso no es eso un motivo de preocupación? ¿Es que acaso eso no amerita otro tipo de actuaciones? Para mí, sin la menor duda. Y el esfuerzo que yo hago permanentemente ante la comunidad internacional es, vamos a pensar esto en términos absolutamente inéditos, como diría Juan Carlos, fuera de la caja, porque el caso Venezuela no hay ningún precedente que nos permita cómo actuar. Por lo tanto, si nosotros comenzamos a manejarnos con las viejas fórmulas tradicionales políticas, no vamos a salir de esto. Yo veo que México, como en realidad, México nuevamente se está apertrechando detrás de su política tradicional de no intervención, que le sirvió durante muchísimos años para no ayudar ni siquiera acercarse a la solución de problemas en América Latina. México durante muchos años, por esa política, fue el albergue de los guerrilleros de Guatemala, de los guerrilleros de El Salvador y a saber de qué otros lugares del mundo. Creo que nuevamente pueden regresar a eso, y eso es una desgracia porque lo separa a América Latina a un país de tanta importancia como es el caso mexicano. Y yo no sé, digo, tiempo al tiempo, ¿no? Pero no sé si se quede hasta ahí México, Diego, con las señales que vimos durante la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. No sé si vaya más allá, como convertirse en un país que colabora. Juan Carlos Hidalgo, parece que estás de acuerdo con esta reflexión. Sí, totalmente. O sea, más bien yo creo que el mejor de los escenarios, sí, México vuelve a la política del avestruz, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a ver algo peor. Vamos a ver un régimen abiertamente amigable y buscando vías de cooperación con Venezuela y con Nicaragua. Es una desgracia realmente. Y ahora, te digo, tiempo al tiempo, ¿no? Pero las señales que hoy estamos teniendo por parte de Andrés Manuel López Obrador, así tan rápido, primero en la presencia de estos Maduro, Díaz-Canel y Evo Morales, pero por el otro lado, el tema de crear subdelegados para todos los estados, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la posibilidad de recibir médicos cubanos, referendo revocatorio. O sea, hay muchas similitudes, está claro lo que dice Juan Carlos Hidalgo. Pero hablaba de un tema, Juan Carlos hablaba de un tema, Diego, importante. Es una amenaza, estamos hablando de una amenaza, Venezuela, Nicaragua, en este sentido, ambos países, para la estabilidad, y son vistos para muchos países de la región como una amenaza, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿la administración Trump lo tiene claro, Diego? ¿Les importa en la administración Trump en los Estados Unidos? Porque, seamos claros, si Estados Unidos no da el golpe en la mesa, difícilmente se alinearán los países del continente para hacer algo contundente y frontal. Yo no sé si Trump lo tenga claro o si es nada más un recurso para obtener resultados políticos, ¿no? Yo hace tiempo llegué a la conclusión de que cuando uno habla de la comunidad internacional, que suena muy grande, es realmente los Estados Unidos. En la medida en que los Estados Unidos no entren en un conflicto, no existe la comunidad internacional. Y también el poder en los Estados Unidos es un poco como la hidra, que tiene muchísimas cabezas. El Congreso tiene una posición, el Departamento de Defensa tiene otro, el Departamento de Estado y por supuesto el presidente de los Estados Unidos. Están alineados todos, creo que estuvieron alineados en una parte del año, cuando decía Juan Carlos, cuando el Grupo de Lima realmente estaba más activo y México también lo respaldaba. En ese momento creo que estuvimos en un momento casi ideal para que hubiera una acción mucho más contundente. Esto se ha venido suavizando y en cierta medida, Fernando y Juan Carlos, el hecho de que la propia Asamblea Nacional Venezolana diga, bueno, vamos a ir a un proceso de transición ordenada, pacífica, el que está observando afuera dice, caramba, vamos a esperar a ver si estos venezolanos realmente son capaces de hacer eso, a pesar de que estamos frente a una narcodictadura, una tiranía militarizada. ¿Cómo se hace eso? La verdad que yo no creo que sea posible, pero el que nos observa afuera, evidentemente cualquier iniciativa la pone en el refrigerador hasta ver cómo se comportan algunas de las dirigencias políticas venezolanas, que por cierto estamos sufriendo justamente la falta de, no es la falta de unidad,
es la falta de actuación en la cual los políticos, las organizaciones políticas tradicionales cada vez representan menos gente en Venezuela. Y ese es realmente el gran drama que tenemos por delante. Me queda muy poco tiempo, Juan Carlos Hidalgo, con el tema, me queda un minuto para el segmento, con el tema Trump. ¿Crees que va a haber algún cambio en la política con respecto a Latinoamérica para atender estos temas? No, yo creo que hay cero apetito aquí en Washington por una intervención mayúscula. No sé si seguimos hablando de una intervención militar. Lindsey Graham, que es uno de los halcones más grandes en el Congreso de Estados Unidos, ha descartado por completo la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Así que yo creo que vamos a seguir con esta política de sanciones, de buscar articular a la comunidad internacional. Pero nuevamente, el problema ahí tenemos es de que no todos los países están alineados, ni siquiera en la región. Y hasta el tanto Venezuela siga contando con cierto apoyo financiero, cierto apoyo logístico de países como Rusia y China, pues van a seguir sobreviviendo. Ni siquiera un escenario de un embargo económico creo yo que sería factible, puesto que ya el embargo se lo está autoponiendo el mismo régimen venezolano. La producción de petróleo en Venezuela está por debajo de la de Dakota del Norte ya. Así que yo creo que esos no son escenarios plausibles y el problema venezolano vamos a seguir teniendo bien entrado el 2019. Señores, se me ha terminado el tiempo. Les quiero desear un muy feliz 2019, agradecerles siempre su colaboración, la confianza para estar aquí con un servidor y que hablemos. Diego, conclusión. 30 segundos. Realmente nosotros los venezolanos no podemos oír esto y decir, bueno, entonces vamos a ser condenados, vamos a ser masacrados y esto va a ser a perpetuidad. Nosotros no podemos aceptar eso. Gracias, Fernando. Pues gracias a ustedes. Les repito entonces, feliz 2019. Pongan sonrisas en la cara, hombre, porque sí, tan serios nos vamos del 2018 como que no, digo yo. Les mando un abrazo a los dos grandes. Juan Carlos gracias. También. Lo mejor de lo mejor para este nuevo año. Igual. Gracias. Era Diego Arri, ex embajador de Venezuela ante la ONU, y Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Hago una pausa y regreso. Lo mejor de El 15 de enero de 2018, Venezuela despertó de golpe. Desde horas de la madrugada, la prensa local reportaba sobre un amplio despliegue colectivo de civiles armados y fuerzas especiales de la Policía Nacional a las afueras de Caracas. Se trataba de un operativo de captura. El objetivo, Óscar Pérez, el inspector policial que se rebeló en 2017 en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero lo que se pensaba iba a ser un arresto terminó con un violento ataque que puso fin a la vida de Pérez y otros 6 integrantes de su grupo. Los pedidos, las súplicas quedaron grabados en redes sociales, así como su intención de entregarse, de rendirse. Nuevamente, Key Guerrero con el informe. Nosotros no estamos disparando y nos siguen atacando. ¡Nosotros no estamos disparando! Nos atacan por todos los flancos. ¡Pero están disparando de afuera! Estamos negociando para entregar porque aquí hay gente inocente, hay civiles y ellos no quieren. Nos quieren matar literalmente. Venezuela comenzó el 2018 con un sangriento operativo que puso fin a la vida del piloto e inspector venezolano Óscar Pérez. Nos están atacando con lanzagranadas. Tienen toda la casa llena de agüeros. Venezuela, lo necesitamos, estamos heridos. Siguen disparando, no disparen. Pérez figuraba en la lista de los más buscados del gobierno venezolano por liderar un grupo armado de resistencia en contra del régimen de Nicolás Maduro. El pueblo es la verdadera fuerza. En junio de 2017, su nombre llegó a las portadas de todo el mundo tras sobrevolar y atacar 2 edificios del Estado con disparos y granadas sonoras. Nadie resultó herido. Dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. Con frecuencia publicaba comunicados en redes sociales lanzando advertencias al gobierno. Con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático. Pero su última transmisión fue para dejar constancia de su intención de rendirse. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡No vamos a entregar! ¡No están disparando! El pedido fue ignorado.
Unos 100 hombres con armamento de guerra, entre ellos fuerzas especiales, policía y grupos colectivos, rodearon el área montañosa donde Pérez y 6 integrantes de su grupo se escondían en el norte de Caracas. Ese 15 de enero, y en medio de versiones contradictorias, el gobierno venezolano confirmó que todo el grupo fue abatido. Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República o contra el pueblo, tendrá la oportuna respuesta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestras fuerzas policiales. ¡Que no lo duden! Sin presentar evidencia, las autoridades alegaron que el policía insurrecto y su grupo abrieron fuego contra los funcionarios, obligándolos a disparar. Sin embargo, las actas de defunción obtenidas por CNN certifican que 6 de las víctimas murieron por impacto de bala con disparo único en la cabeza. La 7ª víctima, una mujer, tenía un disparo en las vértebras. Varios reportes de organismos internacionales aseguran que el operativo habría sido un ajusticiamiento, mientras que Estados Unidos, países vecinos y la Unión Europea catalogan la masacre como una ejecución extrajudicial a plena luz del día. Caracas lo niega e insiste en la validez de su versión. Esto va a pasar rápido. La muerte de Óscar Pérez y de su grupo dejó más que luto entre sus seguidores en Venezuela. Dejó un sentimiento de confusión entre aquellas personas que dudaban de su postura e incluso lo asociaban con el gobierno. Dudas a veces sembradas por sus videos de estilo hollywoodense. Partiendo de esa suspicacia, 6 días antes de su muerte, Pérez se comunicó con CNN para solicitar un espacio de entrevista. Decía que quería aclarar los cuestionamientos. Óscar, de entrada preguntarte por qué en ese momento esta entrevista, cuál es el objetivo y qué importancia tiene hacerla el día de hoy. Bueno, Fernando, te explico. Definitivamente hay que ir en avanzada ante la estrategia sociopolítica que tiene el régimen contra todos los ciudadanos venezolanos, ¿no? Y queremos aclarar ciertas estrategias, queremos aclarar ciertas circunstancias. En esa misma entrevista, la última en televisión, reiteró una vez más su llamado a la desobediencia. Le estamos pidiendo al pueblo venezolano, a la conciencia venezolana, que es preferible salir y luchar por un nuevo futuro que morir arrodillado por este régimen. El caso de Óscar Pérez ha sido citado por defensores de los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional, donde el gobierno venezolano ya es investigado por supuestos crímenes de lesa humanidad. Key Guerrero, CNN, Atlanta. Conclusiones como lo vio, grabó una entrevista con Óscar Pérez, pude hablar con él, también con sus compañeros que estaban presentes, aunque no rindieron ninguna declaración, y solo unos días antes de su muerte. Fue su última entrevista para televisión. A sus familiares, amigos y seguidores, nuevamente nuestro más sentido pésame. El anfitrión del lujo y la extravagancia habla con CNN. Lo más interesante. Y analiza lo que es integridad. Le ofrezco mi cuenta en Instagram, F del Rincón. Esa es la cuenta, así me encuentra como F del Rincón. Y ahí nos vemos. Muchas gracias. Muy divierte lo que sucede de... Antes de despedirme, quiero dar las gracias a todos ustedes que nos han permitido durante este 2018 entrar en sus hogares con la información, con las historias, las entrevistas, pero muy importante, a todo el equipo de Conclusiones, a todo el equipo de CNN detrás de cámaras. Mil gracias por su trabajo, gracias por creer, gracias por apoyar y sobre todo gracias por los sacrificios tan grandes que se hacen en esta carrera. Mi reconocimiento para todos mis compañeros y el mejor de los años, aunque se vea difícil. Pero hay que ser optimistas, ¿no? Espero que el 2019 sea mejor que el 2018. Y si no, hagamos algo para que así sea. Soy Fernando del Rincón. Feliz año.